Buenos días, profesora. Mi nombre es Raúl Maldonado Álvarez, del tercer semestre, grado Grupo E. Bueno, el día de hoy le vengo a explicar sobre la evidencia 2 que trae como nombre Los Miserables, ¿no? Bueno, la primera pregunta es ¿cómo es la vida social de los personajes? Si como vimos en la película, se nos muestra la vida de un leñador que después se pasa a un cargo muy importante, como vimos. Los personajes más principales o los principales, por así decir, demuestran una vida. Por ejemplo, se nos habla del leñador, en el cual quizá ahorita estoy dando respuesta a la pregunta 2 que sería ¿qué historia cuenta? Bueno, se nos dice que tal leñador vive una vida muy humilde y pues como cualquier padre tiene la obligación de darle de comer a sus hijos, por así decir, ¿no? Y el leñador se nos dice que se nos muestra en un contexto muy difícil, en el cual no tiene para sus hijos para darle de comer, por lo cual se tiene que ver involucrado en actos sucios, por así decir, en lo cual se involucra en robar. Al ser descubierto al robar, se lo llevan preso, por así decir, a la cárcel, por lo cual en la cárcel se da la fuga, por así decir, y saliendo de la cárcel se nos muestra o se nos dice que se encuentra con un obispo, el cual le da unos cubiertos de plata, para después así convertirse, como se nos dice, en un alcalde. Bien, eh, al responder la historia 2 y cómo es la vida social de los personajes, se nos muestra en un contexto de antes, ¿no? En el cual, por así decir, se nos da unos años atrás, en los 1900. Esta vida se nos muestra que se nos divide las clases sociales en la gente de alta, por así decir, media, y los obreros, por así decir, como se nos da el ejemplo. ¿Qué relación existe entre el contexto histórico que has leído en el material teórico con los aspectos de la vida de los miserables? Pues tiene una relación, ya que en el material teórico se nos muestra que hay guerras por libertad y fin de la monarquía, entre otras cosas. Pues se relaciona ya que al querer dar fin a la opresión, por así decir, o la opinión de los obreros, porque por así decir se les oprimía a la gente rica a ellos. Bueno, ¿qué opinas de los personajes más importantes? Pues como ya recalco, se nos muestra al personaje leñador y al comandante de la policía, que son unos papeles muy importantes a lo largo de la historia, ya que sin ellos no se podría tener esta película, por así decir, porque cada uno va cumpliendo su rol a lo largo de la película. Comenta cualquier otra cosa más que te haya llamado la atención al respecto. Bueno, aquí un detalle que me llama la atención es que quizá la película que es antes o enfocada antes a la actualidad son muy semejantes, ya que ahorita en la actualidad una persona que tiene dinero o así, que tiene dinero o bienes materiales, puede ser tratada con mucho, por así decir, Favoritismo. con mucho favoritismo en la actualidad. Se puede ver en casos de la vida cotidiana, ¿no? Y si, por ejemplo, vemos a alguien con escasos recursos, puede ser escasos recursos o muy pocos bienes materiales, puede ser tratado de una forma mediocre, ¿no? Quizá esto es lo que más me llama la atención de el libro, la película, perdón, que va enfocado, pero también hay cierta semejanza en lo que hay en la actualidad. Eso fue todo de mi parte, profesora, y espero que le haya gustado. Que la pase bien.